Hay personajes que terminan estando apresados por su historia, por el momento, por la circunstancia. Lyndon B. Johnson fue un político estadounidense que hizo una larguísima carrera. Terminó de vicepresidente de John Kennedy, cuando en realidad John Kennedy no lo quería como vicepresidente, y concluye como presidente tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Un personaje, Raúl, fascinante también. Yo creo que es notable, sin la brillantez que tenían los Kennedy, no, que tuvieron otros, otro pero tono. un personaje político también fantástico para analizar. Mire, maestro, yo creo que el gran momento, el momento que todos tenemos en la cabeza de Lyndon B. Johnson es una foto. La foto tomada en el Air Force One, o sea, en el avión presidencial, donde tiene al lado a una mujer en pleno estado de shock, que es la viuda del presidente Kennedy, con las manchas de sangre en el vestido y realmente en un estado de shock, porque ella, pues de ese estado no iba a salir en mucho tiempo, necesitó mucha ayuda, y al lado de ella el vicepresidente Lyndon B. Johnson convirtiéndose con la mano levantada en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa foto recorrió el universo. Y esa foto yo la tengo aquí y como todos tenemos esa foto, y esa foto es el inicio de la grandeza y de la caída de Lyndon B. Johnson, un tejano, mire, exuberante, extrovertido, fuerte, peleonero, insistente, gran político, pero con una gran capacidad para la democracia. Porque para mí la democracia es persuadir y dejarte persuadir. Creo que Johnson era un gran persuasivo y sabía apretar cuando tenía que verdaderamente hacerlo. Todos hemos visto, yo creo, todos los que nos interesa la política, esta serie House of Cards, ¿no? Sí, claro. House of Cards, el personaje está inspirado en Johnson. No me diga. Llevado ya, claro, a otro nivel, décadas después, pero es el mismo personaje, el político que comienza de abajo, que comienza del sur. Hombre, es que una está cultura trabajando, es el típico tejano. que es un demócrata conservador, pero que se hace fuerte trabajando en el Congreso y que comienza a trepar distintos puntos hasta hacerse imprescindible y hacerse, en el caso de House of Cards, en el caso de Johnson, convertirse por distintas razones en presidente. Nunca se le quitó, y yo creo que no tuvo nada que ver, pero nunca se quitó del imaginario colectivo que Johnson tuvo que ver con el asesinato de Kennedy. Mire, si mal no recuerda, cuando murió Colosio y llegaba el licenciado Camacho Solís, una mujer salió corriendo y le dijo, usted lo mató. Claro. Sí, o sea, había en el imaginario nuestro eso. En el imaginario universal está la conciencia de que a lo mejor Johnson fue parte de este complot donde mataron al gran presidente John Fitzgerald Kennedy. Al fin de cuentas... Además lo mataron en la tierra de Johnson. Y en la zona que él más quería, que era la zona de Dallas, Arlington. Era su corazón político. Johnson es líder de todo, maestro. Es líder de la Cámara Baja. O sea, y ahí hace grandes logros a niveles de leyes. Es líder de la Cámara de Senadores, hace grandes acuerdos. Y se dice que dentro de este proceso, que él era un hombre le encantaba el secretismo y la política oscura. ¿A quién se parecerá de nosotros? Sí, no. Verdaderamente. Pero fíjese que este hombre se dice que tuvo una sesión con Big Joe, o sea, con Joe Kennedy, el papá de los Kennedy. Y el papá de los Kennedy le pide un puesto o una ayuda para cierta cosa política para John Kennedy. Ya ve que Joe estuvo todo el tiempo atrás. A cambio de eso, el padre de los Kennedy le dijo, y tú serás vicepresidente del presidente Kennedy. Robert Kennedy no apreciaba a Johnson. No es que no lo apreciaba, lo despreciaba. Robert Kennedy lo sentía como una imposición. La palabra prácticamente. Pero hay una frase que suelta Johnson tremenda. Estuvo frente a mí uno de los hombres más poderosos que he conocido y me suplicó un favor, y no hay nada que se sienta mejor que saber que ese poderoso está en deuda conmigo. Eso lo dijo Johnson, está en una de sus biografías. John Kennedy, como era un hombre mucho más permeable a Joe Kennedy, pues lo acepta, pero Robert Kennedy lo trae en pandorga, no le parece un ser humano adecuado por tanta oscuridad,
tanta tiniebla. Creo que la visión de la política de Kennedy era una visión de Robert Kennedy, de respeto a la ley, de cuidado, de objetivos. La visión de John Kennedy, el poder por el poder. A los 45 años tiene un gran acontecimiento. Le da un infarto que casi lo mata a los 45 años. ¿Qué se dice de Johnson? Pues alcohólico, mucho trabajo, mucho estrés, hipersexualidad, sí, por llamarle de alguna manera a un pecado capital, y él está 48 horas cesado en los hospitales de Bethesda, ¿sí? Que están ahí por Baltimore. Ahí tiene él 48 horas. Después de esas 48 horas regresa a la vida normal con una depresión fulminante, maestro. O sea, acaba en uno de sus ranchos o en su rancho en Texas, como decía uno de sus segundos, mirando a la nada, observando a la nada y diciendo absolutamente nada. Con una depresión que casi lo deja aislado del mundo. Uno de sus segundos, Richard Goodwin, que le escribía discursos, decía, era un hombre inteligente y apocado. Era un hombre profundo y absolutamente cerril. Era un hombre verdaderamente despreciado. ¿Sí? O sea, era despreciado y despreciable. Sí, pero además llega a la presidencia, le toca la guerra de Vietnam. Hay que recordar, hay una de las, en todas estas hipótesis que hay sobre la muerte de Kennedy, una de las últimas decisiones con la oposición de Johnson, y eso es lo que lo hacía sospechoso, muy sospechoso a la vista de Robert Kennedy, es que John Kennedy firma un decreto para iniciar una retirada progresiva de Vietnam. Johnson lo desconoce, Robert Kennedy le pide que lo respete, Johnson lo desconoce, se mete de lleno en Vietnam con el apoyo de su equipo y con el apoyo de la Secretaría del Pentágono, de la Secretaría de la Defensa, y se convierte en el hombre que transforma a Vietnam de una guerra local en una guerra global, con todas las consecuencias que eso tiene para los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es el hombre que saca, porque realmente eso lo saca Johnson, las leyes de los derechos civiles. Ese es su gran logro. Ese es su gran logro. Cuando Johnson se ve convertido en presidente, ¿sí? Realmente su gran lucha es sobre los derechos sociales, los derechos humanos. Él trabaja por una sociedad más equilibrada, menos... A él le preocupa, más que la desigualdad, de una manera muy inteligente, le preocupa la pobreza. Él sabe que si atacas la pobreza, resuelves una gran cantidad de cosas, pero que si quieres atacar la desigualdad, te metes en una gran cantidad de contradicciones. Él tiene un gran discurso que se llama La Otra América y otro gran discurso que se llama La Gran Sociedad, que creo que son verdaderamente fundamentales, ¿sí? Esas cosas son su gran logro para tratar de llegar a las elecciones de una manera distinta y absolutamente fortalecido para poder llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿sí? En ese momento, este hombre está con un padecimiento verdaderamente brutal. Se dice que tiene problemas graves intestinales, se dice que la hipertensión lo está problemas acabando. De próstata también graves. Exactamente, ¿no? Pero el problema que más ataca a Johnson es un trastorno que parece ser que es hereditario, que se llama trastorno bipolar. Y ese trastorno bipolar, o sea, que ahora lo conocemos de una manera mucho más clara y convivimos con las personas, le provocaba manías, unas manías que lo llevaban a ser un hombre autoritario, iracundo. Los segundos le tenían terror. Richard Goodwin, que es el que le ve los discursos, dice, cuando las instituciones pierden la conciencia del límite, no los hombres, las instituciones ya desconocen el límite, la democracia está en peligro. Cuando las instituciones se ven vulneradas por un hombre que piensa que puede llevar a excesos absolutamente todo, corren mayor peligro. El problema, dice, es que yo he estado al lado de esos hombres poderosos, que ellos están convencidos que están haciendo las cosas por el bien de los demás y les molesta que alguien les ponga un obstáculo. ¿Cuál es el gran problema, el gran trauma histórico, para llamarlo de alguna forma, de Johnson?
hemos platicado de Nixon, que fue su sucesor, y Nixon tuvo grandes logros políticos y todo el mundo lo recuerda por el caso Watergate, ¿no? Es la memoria colectiva queda por eso. Johnson sacó adelante las leyes de los derechos civiles, de la igualdad entre negros y blancos Luchan en los mucho Estados por Unidos, eso. pero la memoria colectiva le atribuye a Johnson Vietnam. No se va a poder desligar, ni se puede desligar hasta el día de hoy, tantos años después, Johnson de Vietnam. Vietnam arrasa con todo. Fíjese que sus asesores le decían que había que provocar un cambio porque todo estaba en descontrol. Él aumentó la cantidad de bombardeos, claro. O sea, duplicó las cosas. Decía uno de sus segundos, ya lo único que nos imaginábamos, él era furioso picando un botón rojo, decían. O sea, le tenían verdaderamente pánico. O sea, él tenía esta cuestión de las manías y la depresión. Y una de las personas que lo aconsejó, ¿sí?, cuando él era joven, fue Eisenhower, que le dijo, ante todo, es la verdad. Si tú tienes una deficiencia, tienes un problema. Eisenhower no se presentó a trabajar hasta que su problema del corazón fue resuelto, porque dice, a los americanos no les gusta ver un presidente discapacitado, un presidente en deficiencia, les quieren ver un presidente fuerte. Si tú crees que tú tienes problemas, porque él sentía que se descontrolaba, tienes que ayudarte, tienes que decirlo, la cultura de la verdad te va a ayudar. Pero él vivió todo el tiempo en el secretismo brutal. O sea, era un hombre, mire que cuando usted me menciona el personaje de House of Cards, yo digo, claro, indudablemente la política deja de ser el arte de la negociación para ser la magia del engaño, el manejo de la simulación y el sentido de las apariencias. Fíjese, está tan enfermo Johnson que él en su cabeza piensa que es momento de dimitir. Y ahí entra un personaje importantísimo, Lady Bird, ¿se acuerda? Su segunda esposa. No, una mujer que también termina con muchísimos problemas de alcoholismo, toda una historia terrible. Es que yo creo que era ese entorno. Maestro, si usted llega a una casa y el perro le ladra y no deja en paz, uno puede pensar que esa familia es rara, porque el perro es como réplica de lo que está, hasta eso sucede. Lady Bird le dice, los médicos le dicen, ya no va a resistir. Y ella confiesa que este hombre no se va a lanzar, porque él sabe que si sigue, se muere. Pero ¿sabes qué? Mira lo que hacemos los hombres, o lo que le hicieron los hombres a sus esposas, ¿no? En el seno del poder. Eso es un gran tema, es un gran tema. A ver, Jacqueline Kennedy, ¿no? Para irnos. Jacqueline Kennedy, Lady Bird, Pat Nixon. La Betty señora Ford. Clinton, Betty Ford, la señora Clinton, ¿no? O sea, lo que han tenido que vivir en esta anexión al poder, pues, ¿no? Son de las grandes historias. Me parece que la de Johnson es de las menos conocidas. No fue un personaje atractivo Johnson, quedó estigmatizado por Vietnam, sacó unas leyes que todo el mundo le atribuye a Kennedy, porque la gente cree que Kennedy fue el que inició todo eso, cuando en realidad el que las concreta es Johnson, y queda como un presidente derrotado. Él era un gran tejano. Ya ve que los tejanos se manejan con una psicología que somos tejanos y somos un Estado que lucha. Fíjese, otra vez Goodwin, uno de sus segundos, lanza esta idea. Dulles, Kennedy, Rusk, Nixon, Johnson, Ford, McNamara, ¿sí?, promueven la pérdida de la virtud en los presidentes de la República. ¿A qué le llama ella pérdida de virtud? Primero, una obsesión por la sobreseguridad, o sea, el aparato de seguridad nacional, que con Johnson aquello se vuelve terrible y con Nixon no se diga. Plena Guerra Fría, ¿no? ¿Sí? Otro problema de la virtud, la no lucidez. Parecería como si estos hombres brillantes no estuvieran preparados para ser lúcidos, cuando tienen todo. Otro elemento, la ausencia de pensamiento reflexivo. Eran impulsivos, decidían en soledad, pedían poca asesoría, y muchos manejaban o la depresión o la iluminación. O sea, al fin de cuentas, el poder aniquila. Y cualquiera que haya visto Mad Men también tiene que llegar a la conclusión,
le adicionaban a eso mucho alcohol. Mucho alcohol. No, claro, Pero las tomas de decisiones se hacían entre copas de whisky. Los whiskies que volaban por todos lados. Creo que Johnson muere en un infarto masivo a los 74 años. No, a los 64. No muere grande. No muere grande. En el 1974. O sea, justo después de que él ya no se quiso lanzar a la reelección y que ya Nixon está entrando a una plenitud. Creo que es una gran historia, ¿sí? Y creo que poco estudiada, y también tiene muchas biografías que se venden por todos lados. Sí, por supuesto. Gracias, Raúl. No, gracias a todos ustedes.